1, grupo 2, grupo 3, ¿correcto? 2 minutos cada grupo. En 3 minutos salen a exponer. El grupo que se acerque a lo que tenemos desarrollado tiene un premio sorpresa. Si quieren, péguenlo ya. Ya, vaya a pegar también, ya acá lo pegan. Darío, ¿tienes masking? ¿Te ayudo? Grupo 1, ya, ¿quién se va a parar? Caballero. Ya, no te quedo otro, caballero, ya. Ya, entre ustedes dos elijan quién va a parar. Ya, primer punto. Podemos considerar según el... Uno por uno vas hablando, ¿ya? Ya. El primer hecho que hemos llegado a considerar es: utiliza el camión para el transporte de material. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? ¿Cómo hecho? ¿Ah? A ver, ¿están de acuerdo con lo que ha dicho? Estén atentos, por favor. Repite. El primer punto que hemos considerado es: utiliza el camión para el transporte de material. A ver. Hablen, ustedes se han desarrollado, ¿por qué se ven tan tímidos? ¿Están de acuerdo? Leamos. Dice: al ir a utilizar el camión habitual para realizar un determinado pedido, se observa que se encuentra averiado. Ante tal situación, el conductor toma el camión de repuesto. ¿Se entienden lo que dice? Entonces ya el primer párrafo te está diciendo que el camión estaba averiado. ¿Quién puso el camión averiado? Ustedes también. Pero eso, el primer camión, el primer punto no corresponde. ¿Por qué? Porque el camión está averiado y utiliza el camión de reemplazo. ¿Quién ha puesto camión de reemplazo o usa el camión de reemplazo? Grupo 3. Grupo 3 también, ¿dónde dice? Ah, ya. ¿Ustedes también? Ya. Eso quiere decir que el primer ítem, no, el número 1 ya no se consideraría. ¿Cierto? Pasamos al siguiente párrafo. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es eso, ¿no? Desmenuzar párrafo a párrafo. Lo difícil acá, señores, es hacer esta parte. Hacer historia con los hechos que vamos consiguiendo en la investigación ¿no? Que vamos consiguiendo con los testigos, que el jefe, y cada uno va a contar una historia, y con la conjunción, la suma de todas las historias, vamos a hacer una sola historia. ¿No? Hacemos una trazabilidad de los hechos y de ahí vamos a comenzar a disgregar. ¿Correcto? No interesa mucho el orden, ya después lo vamos viendo. Siguiente punto. El segundo punto que se ha tomado es: el recorrido habitual es por una pista estrecha. Al contrario. ¿No? Al contrario. Aunque acá había un pequeño error. Eso sí, me gustaría que por eso se lo puse después. En el tema anterior indica que sale con el camión, se malogra y cambia el camión, pero como el camión está en la vía, cambia de ubicación, ¿no? Pero han tenido que compararlo con este para poder hacer los cambios.
Dice, debido al mal tiempo existente, ese es otro hecho, mal tiempo existente, el itinerario virtual está impracticable. Claro, entonces es otra cosa. Pero eso le digo, tuvimos que rectificar, cambiarlo con el tema con el cual vamos a hacer el desarrollo. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a encontrar, entiendan. Van a encontrar muchas diferencias a la hora de hacer investigaciones. Y ustedes como investigador tienen que encontrar cuál es la más cercana a la realidad. Yo lo di dos temas. El primero difería con el segundo, en algunos puntos, ¿cierto? Pero con este es el que vamos a desarrollar el trabajo. ¿Ya? Ahora te dice, el itinerario habitual está impracticable y decide tomar otro itinerario, es decir, cambia de ruta. Para evitar tener que realizar más de un viaje, sobrecarga el camión. Ahí está el otro hecho, ¿no? Como ya perdió tiempo con el cambio de vía, decide sobrecargar el camión, ¿no? De reemplazo. Eso ya me está diciendo de que el vehículo que está utilizando es un vehículo menor al original, ¿no? Porque si me está diciendo que está sobrecargando, toma asiento, significa que es un vehículo menor. El camión de repuesto no se revisa antes de salir. ¿Quién ha puesto eso? No hay mantenimiento. Ahora, acá hay una cosa diferente, ¿ya? Una cosa es revisar y otra cosa es mantenimiento. Nosotros, cuando como norma tenemos que el vehículo antes de salir debe realizar un checklist o una lista de verificación. ¿En qué refiere esta lista de verificación? Los choferes tienen que dar la vuelta del gallo. ¿Ah? No sé si ustedes han escuchado ese término. ¿Qué significa? Aquellos que tengan vehículo particular también háganlo. No saben las empresas que se podrían encontrar. Es decir, yo comienzo un punto y me doy toda la vuelta y yo reviso el vehículo. Arriba, abajo y a los costados. A mí me llegó hace como un año y medio atrás, una foto en Facebook de un ingeniero, por suerte era un ingeniero de seguridad, que iba a salir de su casa a su trabajo y se le dio por dar la vuelta al gallo a su carro y se dio con la sorpresa de que su hijita de 2 años se había metido entre las llantas porque estaba jugando. Si no fuese porque tuvo el presentimiento y dio la vuelta al gallo y tomó la foto, encontró a la bebita ahí jugando en la llanta dentro del carro ahí. Y tomó así, digo, es fuerte, ¿eh? ¿Se imagina si hubiera prendido el carro? ¿Ah? Por eso la vuelta del gallo es importantísima. Pueden encontrar muchas cosas. Pueden encontrar niños jugando atrás. Ustedes salen todos como locos, salen con el carro y no saben qué es lo que hay detrás del carro, ¿no? Igualito. A eso le decimos la vuelta del gallo. Y hacen un checklist. El checklist significa cómo está mi llanta, cómo está mi luz, cómo están mis espejos, cómo está mi batería, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días. En algo pues puede evitar darse sorpresas en el camino, ¿no? Y esa es verificación, es revisar. Mantenimiento es el plan, ¿no? El plan programado para hacer lo correctivo necesario en caso que pase algo, o cambiar de aceite, cambiar filtros, cambiar frenos, no las pastillas de los frenos, etcétera, etcétera. El camión de repuesto no se revisa antes de salir, posteriormente se comprobó que los frenos estaban en mal estado, entonces no pasó el plan de mantenimiento, no se cumplió. Al encender por una fuerte pendiente no responden los frenos en su totalidad y el camión choca contra un muro. El conductor sufre una lesión grave. ¿Ok? Y ahora sí, todos sus asientos hacia adelante, vamos a desarrollar ahora sí el tema. ¿Ya? Como ya he estado viendo que ustedes han pasado mucho
en la memoria lo que yo había expuesto anteriormente, ya están desarrollando que sabían que eran 10 hechos. ¿Ah? ¿Sí o no? 11 no, porque el primero no corresponde. ¿Ah? ¿Sí o no? El primero no corresponde. Ya él coge, en el tema anterior dice que coge un vehículo que estaba averiado. En cambio acá dice, se da cuenta que el vehículo está averiado y utiliza el camión de reemplazo. En ningún momento habla, ya se sabe que se utiliza un camión. ¿Sí? Ya se sabe. Solamente que acá hay que ampliar un poquito el término. Utiliza el camión de reemplazo. Que eso ya lo han puesto, por eso son siempre, ¿no? Ya, cambio, por favor, asientos hacia adelante para que puedan ver lo que vamos a desarrollar. En primer lugar, en la elaboración del árbol se deben enumerar todos los hechos. Comenzamos. ¿Qué es lo que dice el protocolo, el procedimiento? Desde el último hecho, que ninguno de los que ustedes me han puesto, ninguno de los grupos me ha puesto el último hecho como primero. ¿Ah? ¿Sí o no? Comenzamos con la herida del trabajador. A partir de ahí comenzamos a desaparecer. ¿Ustedes han comenzado? ¿De acuerdo? Como se han ido acordando y ya lo colocaron en la hoja. Entonces nos indica que lesión grave del conductor, camión habitual averiado, que es diferente a camión, utiliza camión de repuesto, mal tiempo, itinerario habitual impracticable, toma otro itinerario, evita realizar más viajes, porque seguramente estaba con la hora, ya se le había ganado la hora. Sobrecarga el camión, camión de repuesto no se revisa, fuerte pendiente, no responde los frenos en su totalidad, camión choca contra un muro, frenos en mal estado. Y como verán, no tiene todo un orden, ¿cierto? Ya. Una vez conocidos los hechos, solamente podemos considerar hechos reales, ¿no? Hechos, no interpretaciones, y mucho menos juicios, ¿no? Se parte de la lesión, que es el último hecho del accidente. Acá, lesión grave del conductor. Pregunta: ¿qué fue necesario para que se produjera la lesión del conductor? Señores, este sistema es muy parecido a lo que se llama el árbol de los por qué. Es algo que utilizan los niños, ¿no? Los niños, cuando quieren saber algo, se bombardean con ¿y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llega un momento que ya no sabe qué preguntar, porque ya llegó a la raíz y ya te pregunta otra cosa y te van a seguir bombardeando con el ¿y por qué? ¿No es cierto? Aquellos que han tenido sobrinos, hijos, ¿no? Saben cómo es este tema. Entonces, a partir de ahora vamos a comenzar a aplicar el ¿por qué? Las preguntas. ¿Qué fue necesario para que se produjera la lesión grave del conductor? Respuesta: camión choca contra un muro. Pregunta: ¿ha sido necesario otro hecho? No. Entonces no ha habido otra conjunción, ¿no es cierto? No se han juntado dos hechos para que se produzca el hecho final, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Así: lesión grave del conductor como último hecho, y el siguiente hecho es el camión choca contra un muro para que el conductor se haya lesionado, ¿correcto? Bien, pasamos al siguiente punto. El hecho a analizar entonces ahora es camión choca contra un muro. Esa es la temática que se utiliza. Primero analizamos un hecho por hecho, de aquí vamos a ir analizando. ¿Ok? Analizamos un hecho, lo disgregamos, lo sacamos todo lo que podamos, y cuando ya no podemos sacar más, analizamos el siguiente hecho. ¿Correcto? Entonces, camión choca contra un muro. Pregunta: ¿qué ha sido necesario para que el camión choque contra el muro? Respuesta: no responden los frenos en su totalidad. Pregunta: ¿ha sido necesario otro hecho?
Respuesta, no. Entonces, no hay otra conjunción. Solamente el hecho de los frenos. Por lo tanto, se aplica. Todavía. No son conjuntivos. Recuerden, no se juntan. Entonces, hay una pendiente, sí, pero eso no implica que te vas a chocar. Si el freno funciona bien, ¿sí o no? Pasa. Sigue pasando. Pero simplemente el suelo resbaloso, la lluvia, la pendiente, cuando aplicas el freno recién te das cuenta que ya no camina. La cosa no funciona como es. ¿Sí o no? Pero no necesariamente si que los frenos no respondan, necesariamente tengo que checar. Por eso puedes. No necesariamente porque lo cheques. Por ejemplo, el hecho que haya pendiente no significa que de todas maneras te vas a chocar. ¿Correcto? Lo puedes controlar. Pero ya en el momento que te fallaron los frenos, ahí ya comienza el problema. Posiblemente lo puedes controlar como no. En este caso, no lo puedo controlar. ¿Cierto? Avanzamos. Ahora, yo le voy diciendo una cosa. El hecho que está ahí no significa que es una verdad absoluta. ¿Correcto? Porque así como la señorita difiere, cada quien es un mundo, un universo diferente, cada quien es diferente. Lo que para mí es un hecho tras otro, para ustedes pueden ser conjunción o pueden ser disyunción. ¿Correcto? La cuestión es llegar a la raíz. Porque aquí vamos a seguir analizando. Este es más que nada un procedimiento. Lo único que nos interesa aquí es encontrar la causa raíz. Dice, vamos a analizar ahora, no responden los frenos en su totalidad. Dice, ¿qué ha sido necesario para que no respondan los frenos en su totalidad? Respuesta, fuerte pendiente. Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? Respuesta, frenos en mal estado. Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? Respuesta, sobrecarga el camión. Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? Ya no. ¿Correcto? Pero acá yo, en lo posible, acá indica que ha habido lluvia. ¿Ah? Volvemos un ratito atrás. Tiempo en mal estado, ¿cierto? Entonces, acá yo, en lo personal, yo sí hubiera puesto la lluvia. Pero no la lluvia, es mejor el piso resbaloso. No hay adherencia de la llanta con el piso, con el asfalto. Entonces yo hubiera puesto un cuarto hecho. ¿Correcto? Pero cada quien va a diferir. Posiblemente yo lo ponga con los cuatro juntos y yo lo apunte en otro lugar, pero a la final siempre vamos a terminar analizando. ¿Correcto? ¿Sí? Es más, yo le voy diciendo una cosa. En casi todos los hechos que ustedes van viendo, casi todos requieren una medida de control. En la ubicación es más que nada para ayudar a entender, pero el hecho de que tengan los frenos malos es porque simplemente el sistema de mantenimiento no se aplicó, o existía y no se aplicó bien, o no existía y por lo tanto el carro no tuvo el mantenimiento correcto. Entonces, hay que hacer, ¿cuál es la corrección? Preparar un plan y programa de mantenimiento. ¿Y qué más? Hacer un seguimiento a ese programa de mantenimiento de los vehículos. Eso sería lo correctivo. El otro correctivo sería capacitar al personal para que se aplique bien esos programas. Y así, por cada uno de estos hechos que estamos viendo, por ejemplo acá, el anterior. Camión choca contra un muro, ya, es porque perdió el control. Para esto hay técnicas, también hay técnicas, pero esto lo enseñan gente experta, cómo es que debe controlar su vehículo en caso que pierdan los frenos. Hay técnicas, por ejemplo, los camiones hoy en día tienen freno motor. Hay otros que frenan con caja.
aprenden a manejar, a frenar con caja, utilizan lo menos posible el freno. ¿Por qué? Porque el freno, el camión cuando ya está cargado, se demora una cierta distancia en parar. En horizontal, imagínense en pendiente. Entonces, esas son técnicas de manejo defensivo. En otras palabras, mis conductores deben pasar una capacitación de manejo defensivo. Ya ven, yo no necesito que tener la causa raíz necesariamente final para hacer medidas correctivas. Yo, por cada uno de los hechos, yo ya le puedo comenzar a sacar medidas correctivas y preventivas. Lo que sí yo lo que necesito es encontrar mi causa raíz para comenzar a manejar, porque hasta dónde llego, ¿no? Porque yo puedo decir hasta aquí nomás y está perfecto, pero estoy dejando pendiente muchas más cosas. Entonces yo tengo que encontrar todas esas fallas que ha habido en el camino a lo largo del tiempo, y a todas una de estos hechos encontrarles sus medidas correctivas y preventivas. El análisis de este punto en algunos casos nos puede llevar a cometer errores al intentar comparar situaciones de la vida cotidiana con el hecho analizado. El no suponer los tres hechos en conjunto y tomar solamente algunos de ellos nos llevaría a hacer la investigación de otro accidente y no el que estamos analizando. Es cierto que el camión podría haber chocado contra el muro debido a la fuerte pendiente y la sobrecarga, pero en ese caso la lesión sufrida hubiera sido la misma. El intentar trasladar el accidente analizado a otras vivencias es lo que puede producir errores en la aplicación del método. Ahora, yo lo voy diciendo, nadie es dueño de la verdad. Porque yo, así como una persona lo ve de una manera, yo lo puedo ver de otra manera. La cuestión es encontrar los hechos. Lo principal es eso, encontrar todos los hechos y después analizarlos para darles sus medidas correctivas y preventivas. Y la gráfica sería hasta aquí, así: lesión grave del conductor, el camión choca contra muro, no responden los frenos, y para que esto suceda se han tomado tres hechos más: fuerte pendiente, frenos en mal estado y sobrecarga del camión. Ahora, analizamos los hechos de cada una de las ramas que nos aparecen y empezamos de izquierda a derecha. ¿Correcto? Entonces, comenzamos. Fuerte pendiente, ¿no? La siguiente va a ser freno mal estado y la siguiente va a ser sobrecarga del camión. Analizamos la fuerte pendiente. ¿Qué ha sido necesario para que se utilice una fuerte pendiente? Tomar otro camino, otro itinerario. ¿Ha sido necesario otro hecho? No. ¿No? Entonces acá llegamos, toma otro itinerario. Ahora, le decimos, el hecho analizar, toma otro itinerario. ¿Qué ha sido necesario para tomar otro itinerario? Itinerario habitual estaba impracticable. ¿Ha sido necesario otro hecho? No. Seguimos avanzando y aplicamos otro hecho. Itinerario habitual impracticable. ¿Qué ha sido necesario para que el itinerario habitual esté impracticable? El mal tiempo. ¿Ha sido necesario otro hecho? No. Aplicamos por último el mal hecho, el mal tiempo. ¿Qué ha sido necesario para que se produzca el mal tiempo? Cuando no tenemos información, se deja un interrogante, es decir, ya hemos terminado esa rama. Ya no podemos hacer más preguntas. Es decir, no le podemos culpar al jefe porque lleva. ¿Cierto? Ya no podemos corregir eso. Entonces, esa rama ahí termina. Entonces, a partir de ahí, dice, toda esa rama tenemos que analizarla ya después para hacer las medidas correctivas y preventivas, ¿no? En el caso de un mal tiempo, ¿qué debemos hacer, no? Tenemos que revisar las llantas, tenemos que revisar los frenos, que el conductor tenga capacitación para el manejo en caso de estos tipos de situaciones atmosféricas, ¿no? Todos estos van a ser nuestros procedimientos correctivos y preventivos. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora,
pasaba estos dos señores de acá. La siguiente es frenos en mal estado. ¿Qué ha sido necesario para que el freno esté en mal estado? Camión de repuesto, ¿no? Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? Falta de revisión del camión de repuesto. Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? No. Ahí revisamos inmediatamente el otro, la falta de revisión del camión de repuesto, uno de los hechos nuevos, ¿no? ¿Qué ha sido necesario para que no se revise el camión de repuestos? No tenemos información en el enunciado. ¿Por qué? Porque la investigación no ha sido correcta. Porque si nosotros hubiéramos leído ese hecho, hubiéramos dicho, vamos a investigar ahora a talleres. ¿Por qué el camión no fue revisado? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Hay plan de mantenimiento? ¿Hay un programa? ¿Se aplica? ¿Quién es el responsable? ¿Está capacitado? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar? ¿No? Pero en este caso en el enunciado no lo han informado. Por lo tanto, ahí termina. Ahora, se analiza el camión de repuesto, dice, el camión habitual está averiado, ¿ha sido necesario otro hecho? No. No podemos hacer interpretaciones ni suponer que el pedido solicitado era urgente, pues en ningún momento el enunciado se nos dice. Vean qué tan importante es el enunciado de un problema. Si el enunciado no es correcto, no han sabido jalar toda la información, entonces a la hora que comiencen ustedes a interpretar, se van a encontrar que tienen falencias. Su análisis va a tener debilidades. Por ejemplo esto, en lo principal, ¿por qué el camión principal no pudo salir? Porque estaba averiado. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo estaba averiado? Debieron haber ido al responsable. ¿Hace cuánto tiempo estaba averiado? ¿Se informó que estaba averiado? ¿Por qué no se corrigió? ¿Hay un plan de mantenimiento? Van viendo cómo van saliendo más hechos, ¿no? O más preguntas. Y eso es lo que un investigador con experiencia va haciendo, ¿no? Establece ya, yo encontré mi información, hago mi primer enunciado, comienzo a obtener información y me doy cuenta que me faltaron más respuestas. Entonces hay que volver a salir al campo y volver a preguntar, pero ya a otras personas y por otras preguntas. ¿Correcto? Hasta aquí preguntas. No quiero que me sienten en la cabeza, solo quiero que me pregunten. ¿Hay dudas? ¿Hay confusiones? ¿Está claro hasta aquí? Ahí levanten la mano quienes dicen que está claro. ¿Ven? Nadie levanta la mano. ¿Qué es esto? Todos están confundidos. ¿Ah? Para poder hacer una investigación acerca de los componentes camiones, tenemos que investigar diferentes puntos. Testigos, jefatura, quiénes fueron los jefes inmediatos. Después tiene que comenzar a hacer un círculo, ¿no? Primero, el accidentado, quiénes son sus compañeros de trabajo, quién es su jefe inmediato, ya. Aparte de ahí, de acuerdo a lo que vas leyendo, amplías el aro, el círculo. Y de acuerdo a la información que vas saliendo, vas ampliando hasta que llega un momento ya no tengo más información por ahora. Y vas construyendo tu matriz. Pero tengo que tener mucho cuidado con las suposiciones, porque yo no puedo suponer. Por ejemplo, de todos tus hechos, de todo lo que obtienes, lo haces en tu cuadrito. Hechos, interpretación y juicios. Este es un hecho, este es una interpretación, este es un juicio, este lo voy eliminando. Y lo que son interpretaciones, convertirlo a hecho. ¿No? Entonces preguntar, repreguntar y que te respondan de otra manera.